Cada semana te digo y te comento que tenés que estar atento, que tenés que luchar, que tenés que esforzarte y sobre todo que no tenés que creer todo lo que leas y lo que escuches. Esta semana se volvió a demostrar que si el pueblo no se mueve, no se moviliza, otra vez no iban a colar subidas y subida de combustible cuando la situación está tan complicada, y se ha demostrado que a lo mejor si uno se manifiesta, alza la voz y lucha por sus derechos, a lo mejor se pueden conseguir. Está claro que si nuestros gobernantes realmente gobernaran para el pueblo, a lo mejor muchas cosas irían bastante mejor. Estamos en una época, y te lo digo todas las semanas, donde casi siempre o casi todo el tiempo están luchando realmente por su posicionamiento político o por peleas particulares y no realmente por la necesidad del pueblo. ¿Cuánto tiempo realmente dedican a sus campañas, a sus luchas privadas entre grupos, entre partidos y entre la oposición realmente? ¿Y cuánto tiempo realmente dedican a la necesidad real del país? Está claro que si uno alza la voz, se consiguen cosas. Así que acordate, lucha por tus derechos y no creas todo lo que lees o escuchas. Arrancamos. Buenas noches otra vez, damos la bienvenida a nuestro invitado, el diputado Raúl Latorre. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Buenas noches, Luis. De ya es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia del Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, te voy a tutear, ¿para qué te digo? Te estaba tratando usted y nos conocemos hace tiempo, te tuteo, ¿verdad? Me hace sentir viejo así. Diputado, ¿qué tormenta estamos viviendo a nivel país, a nivel económico, político, a tantos niveles, diputado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó de repente? La verdad que, como bien decía, estamos viviendo un momento muy difícil. Una suba importante de la canasta básica, un disparo para arriba de los precios del combustible. Existen medidas que se tienen que tomar, algunas medidas ya la estamos tomando. El miércoles aprobamos que se pueda deducir del IVA las compras de supermercado, que es un pequeño alivio. Hay otras cosas que se tienen que realizar y fundamentalmente tenemos que tomar todas las medidas que estén en nuestras manos para tratar de atajar la suba del precio del combustible, Luis, que está lastimando muchísimo a la familia paraguaya. Que si bien es cierto, hay una situación que se está presentando en el mundo, la guerra de Rusia con Ucrania, el cese del aprovisionamiento del petróleo ruso para con una serie de países que está afectando el precio a nivel global. También es cierto que el Estado en este momento debe tomar medidas extraordinarias y se tiene que invertir para atajar la suba del precio del combustible. Pero no se pudo haber pensado antes, no se pudo haber tratado de otra manera, analizado de otra manera, porque también es verdad que algunos están opinando, y yo creo que también que en ciertos casos están utilizando esta terrible guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, para el tema de la suba de combustible. Entre una cosa y otra, Ucrania, cuando acá había una compra, había un depósito, o a lo mejor había guardado y se podría haber esperado. Diputado, ¿qué pasó entonces ahí? ¿Se utilizan realmente, vos que lo estás viviendo desde fuera prácticamente, porque los que gobiernan son los que te supone que tendrían que tomar esas decisiones, hacer previsiones, controlar, ver qué no nos pasa? Pero yo soy muy crítico con el tema de la pre-campaña, De hecho que nosotros, si recordarás, Luis, venimos de un gobierno anterior donde sistemáticamente el anuncio era que bajaba el precio del combustible, y vivimos una situación completamente diferente donde todos los días hay un nuevo anuncio de que este precio sube. Y si bien, para ser justo, hay que hablar de la coyuntura global que se vive por la invasión de Rusia a Ucrania, también tenemos que decirlo de que esto ya venía sucediendo, incluso la suba del combustible venía sucediendo incluso antes de que pase esta invasión. Por eso digo. Entonces, por supuesto, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer diferente. Yo creo que hay que prestarle más atención a la gestión por parte del Poder Ejecutivo. Creo que la clase política y comparto plenamente contigo, ¿verdad? Lo decía yo ayer en una intervención de la Cámara de Diputados, la gente no quiere saber de nuestros conflictos, la gente no quiere saber de los circos, la gente quiere solución a sus problemas del día a día. ¿Y cuáles son los problemas que tienen? En primer lugar, la canasta básica se dispara del salario del mismo. ¿Cómo intervenimos? Bueno, permitimos que se deduzca el IVA. ¿Qué otras acciones tenemos que tomar? Se dispara el precio del combustible. ¿Qué se puede hacer? Se crea un fondo, se deduce,
anula momentáneamente el impuesto selectivo al consumo. Son posibles estrategias, pero sí, tenemos que pensar en la seguridad de la gente. ¿Cómo hacemos para que las personas dejen de tener miedo cuando se bajen del colectivo, cuando vienen del trabajo, cuando vienen del supermercado y escuchan una motocicleta pensando que un motochorro lo va a volver a asaltar? Presentamos un proyecto de ley con respecto a eso en su momento, pero sí hay que hablar necesariamente de un fuerte componente de gestión del Poder Ejecutivo, que es quien finalmente ejerce el poder, que se baje y resuelva y enfrente los problemas que vive el día a día la gente. Te voy a trasladar una inquietud personal que realmente a mí no me deja de llamarme la atención cuando dentro de un propio partido político, decía el presidente Marito hace poco, hablaba del gobierno de Horacio Cartes o de lo que el expresidente, de una manera como que no pertenece al mismo partido, como si no fuera toda una misma agrupación, y criticando parte de su gestión anterior, como había hecho, como no había hecho. Y me llama la atención que voy a insistir en esto, que por unas peleas internas de luchas de a ver qué va a pasar en diciembre, son capaces de atacar una gestión del mismo partido. ¿Cómo el propio partido o los que siguen el Partido Colorado pueden confiar en un partido que entre ustedes mismos se están atacando, se están hablando de mala gestión? Eso es lo que quiero entender también. ¿Cómo puede ser que dentro de un propio partido, nos dijo Oscar Tuma hace poco, que hay momentos en que el propio Partido Colorado es la oposición del propio partido? Entonces, ¿a qué le dejan a la oposición real si ustedes mismos están siendo oposición de ustedes? Qué buena pregunta la que haces, y me encanta el debate y tiene mucho de verdad. Y te digo lo siguiente: en primer lugar, para entender el Partido Colorado tenemos que entender que no falta mucho para que alcance los 3 millones de paraguayos. Hay poco menos de 3 millones de paraguayos que se afiliaron al Partido Colorado, que pertenecen al Partido Colorado, de la cual un porcentaje milita. Nuestro partido tiene, entre otros principios, un principio fundamental de que es una asociación de hombres y mujeres libres, que adoptan diferentes posiciones idealmente dentro de un marco doctrinario, algunos principios. La asociación de hombres y mujeres libres se busca el respeto al capital privado, pero a la vez la intervención del Estado para igualar la balanza de oportunidad y ayudarle más al que más necesita. Pero así también, en su fortaleza, en su espíritu democrático, Luis, naturalmente asumimos posiciones diferentes. Y yo tengo que coincidir con lo que estás diciendo. Efectivamente, hoy la oposición al gobierno de Mario Abdo Benítez es el propio Partido Colorado a través del Movimiento Honor Colorado. Y veíamos que existe en este momento una alianza entre sectores fuertes e históricos de la oposición con el gobierno nacional. Vimos con respecto a la reciente situación del juicio político de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, sin entrar a hablar de los detalles o las posiciones, que en determinado momento hace intervención una diputada de la oposición defendiendo su postura a favor del juicio político. Yo estoy en contra, pero ella tiene todo su derecho a exponer su posición. Es un atributo constitucional de los legisladores. Renglón seguido, se levanta un diputado del oficialismo y dice: nosotros hablamos de reunión que nos íbamos a retirar. Se retira un segmento del oficialismo importante y detrás de ello van una serie, prácticamente la principal fuerza de la oposición. Entonces sí, hoy hay una alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez con sectores de la oposición y finalmente le toca al Movimiento Honor Colorado ejercer la principal postura de oposición. Se hablaba en un momento así. Paradojales, pero es lo que sucede. Oh, qué susto me diste. Te emocionaste ahí cuando me hablaste así, me asustaste. Perdóname. Es que me emociona luego compartir contigo, Luis. Se habló una época de colorados de izquierda. Como que se habían ido, había una rama de los colorados que pasaba a la izquierda, tenía contactos, alianzas con la izquierda. ¿Siguen opinando eso, que hay colorados de izquierda? Y mira, nosotros tenemos determinados principios, Luis. Nosotros creemos en el respeto a la propiedad privada, eso es un absoluto. Y bajo un principio muy sencillo y que se explica demasiado bien en este libro por qué fracasan los estados, de Robinson y Acemoglu, que dice, ¿cómo va a pretender finalmente? La riqueza se construye a través del trabajo de la gente, ¿verdad? ¿Cuándo rinde más la gente? ¿Cuándo rendís más vos? Cuando vos sabés que el fruto de tu trabajo lo vas a disfrutar vos y tu familia, ¿verdad? El problema es que cuando se agrede al capital privado, se agrede a ese principio. Está bien, yo trabajo,
pero en cualquier momento a mí me expropian. Esto es de Luis o del pueblo, dice, y todo lo que vos trabajaste, todo lo que hiciste, deja de ser tuyo. No hay seguridad sobre lo que vos construís, entonces no tenés motivación para trabajar. El respeto al capital privado, que va a decir, bueno, es un principio de derecha, diría hasta de centro. Pero por otro lado, el Partido Colorado dice, sí, pero el Estado tiene que intervenir. No es dejar pasar como la ideología ultraderecha, sino que el Estado interviene ¿para qué? Para igualar la balanza de oportunidades, y a ese que le está yendo mal, puede ayudarle a equilibrar un poquito las oportunidades con el que le va mucho mejor. Por ahí pasa el principio económico, ideológico del Partido Colorado. Bueno, entiendo eso, pero es muy fácil achacar a alguien si es de izquierda simplemente porque se está juntando a otros partidos para querer hacer oposición dentro del propio partido, que es lo que yo te decía ahí. Pero el movimiento no colorado no tiene una alianza con la izquierda. No, el movimiento no colorado. Sí, el gobierno Mario Abdo tiene una clara alianza con la izquierda porque todos los organismos de control, los ministerios de control, están en manos de la izquierda. Vale. Hasta hace poco, uno de sus ministros pertenecía, el ministro más importante, el ministro del Interior, responsable de la seguridad interna, era de izquierda. Yo te voy a decir una cosa. Tocaste por encima el tema del posible juicio político a la fiscal general del Estado, la fiscala general del Estado. ¿Leíste el libelo acusatorio? Bueno, imposible, me imagino leer tanto, pero ¿leíste alguna base? Leímos. ¿De verdad no encuentran cosas que pueden ser, no para un juicio político, pero sí que no se hicieron o que no se llevaron a cabo? O simplemente por defender una tendencia hay que hacer mirar a otro lado, Raúl. Permitime expresar mi pensamiento. Y eso quiero. Luis, te agradezco. Eso quiero. Te agradezco. Yo creo en el fortalecimiento de las instituciones, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de nuestra democracia. Existe un proceso institucional. No queda mucho para que tenga que haber un cambio en la Fiscalía General del Estado. Y dentro de ese proceso nosotros estamos viendo cosas que nunca vimos, por lo menos en mi proceso político, ¿verdad? Vemos cómo se está desenmascarando, desentrañando el involucramiento del poder político con el narcotráfico. Y están cayendo personas que en otros tiempos se creerían hasta intocables por caso de corrupción, por caso de crimen organizado. Veíamos hasta hace poco unas felicitaciones de una importante embajada que hay que decirlo, cuyo país es la punta de lanza de lucha contra el narcotráfico. Unas felicitaciones al trabajo de la Fiscalía en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y en medio de ese proceso se plantea la cuestión del juicio político. Y ahí yo tengo que preguntar, o sea, ¿por qué interrumpir la vía institucional? ¿Por qué darle inestabilidad a la institución que hoy representa el monopolio de la acción penal pública? Y hasta te digo lo siguiente, Luis, y lo decía yo ayer, yo disiento con los colegas que plantean el juicio político, pero estoy de acuerdo que es su derecho constitucional. Ahora, lo presentan y se corren, lo presentan y se corren. Ayer lo presentaron, escuchamos un discurso de 1 hora y media, después se levantan y se van, dejando en zozobra a una institución tan sensible. Entonces, perfecto, lo quieren presentar, háganlo, pero que se defina y que pueda continuar su vía institucional este lugar tan importante para generar justicia en nuestro país. Yo lo que veo mirando desde fuera, porque no soy de ningún partido, es que muchos de los que acusan de ciertos comportamientos al adversario terminan haciendo casi el mismo comportamiento. Hace muy poquito leíamos una información donde yo le comentaba la semana pasada a Sebastián Villarejo, por ejemplo, y decía que esa vez de esa acusación que hacen algunos compañeros vuestros, diputados, donde acusan a Katia de coaccionar, de llamarles constantemente, de volverle a Katia González, de volverles loco para que firmen, para que acompañen. Entonces te das cuenta que a veces estás como en un rollo mediático, un reality, donde los acusados hacen lo mismo que el que le acusa, el acusado hace lo mismo que el acusa, pero es menos importante porque a lo mejor yo estoy coaccionando o no coaccionando de esta manera, o yo le estoy pidiendo. Yo hablo mucho de transfugismo político, porque me llama mucho la atención los que van de un lado o de otro. Este programa, por ejemplo, tenía un invitado hace un tiempo que no pudo venir a la invitación. ¿Por qué? Porque justamente esa semana uno de los gobernadores había pasado a Honor Colorado. Y entonces hubo toda una crisis interna por ese abandono de un grupo a otro. Y entonces me llama la atención cómo depende qué campana toque,
o de qué lado toque el grupo o no toque el grupo, sí se está permitido el que uno le llame, le atosigue, tenés que firmar la negociación, este le habrá llamado. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ese juego con el que nos están haciendo vivir del otro lado. Y siempre queda, ¿y quién le habrá llamado? ¿Estará el sobre de turno? ¿Ya le habrá convencido para acompañe, para que no acompañe? ¿Cómo nos podemos librar algún día de esto, Raúl, diputado? ¿Esto va a existir siempre, esta negociación para demostrar qué grupo tiene más peso del otro? La destitución de Yucio, después de haber hecho todas las denuncias que hizo contra Horacio Cartes. Horacio Cartes decía no se defiende, pero Yucio va a caer. ¿De verdad es un reality, diputado, esto? Uno está mirando un Juego de Tronos, un juego de poderes, y luego el Partido Colorado... Me encanta esa serie. Y sí, pero yo te doy un ejemplo como uno lo vive desde fuera. No, interesantísimo lo que decís, y hay 2 o 3 puntos que son muy importantes, Luis. El primero es decirte, porque hablaba de los pases aquí, que hoy está aquí, mañana está allá. Yo tengo que decirte, yo soy colorado, soy hijo de Colorado, nieto de Colorado, bisnieto de Colorado. Tengo que revisar la situación. Mi tatarabuelo realmente, de verdad, te confieso. Pero somos de familia Colorado. En segundo lugar, yo milito en el movimiento Honor Colorado hace 10 años, ¿verdad? Que prácticamente cuando terminé mi formación médica y empecé mi militancia política fuerte, iniciamos en el movimiento y seguimos hasta ahí. Entonces, en lo personal, porque yo creo que uno tiene que ser testimonio con su vida y sus acciones de aquello en lo que cree, yo estoy en el mismo lugar hace 10 años, convencido de mi posición. En segundo lugar, vos hablabas de las demostraciones de fuerza, tocaste el tema de Yucio. Yo no creo que la salida de Yucio haya sido una cuestión de forcejeo político. Yucio es destituido a pesar del esfuerzo de sectores importantes de la oposición y el oficialismo, porque se demuestra su vinculación con presuntos narcotraficantes. Y digo presunto porque solamente para cuidar la cuestión legal hay que ser mínimamente responsable, no es lo más frecuente en estos días. Fíjate que Yucio era ministro de la SENAT, Secretaría Nacional Antidroga, hasta enero del 2021. Disculpame que sea enfático, Luis. No, está bien. Él en marzo, hasta enero, en marzo finaliza la investigación en conjunción entre la SENAT y el Brasil, que tenía como uno de los principales buscados a Marcus Vinicius. 2 meses después que renuncia, ahí termina la investigación que llevó muchísimo tiempo. Era imposible que él no sepa quién era Marcus Vinicius. Después él va además al Ministerio del Interior, el ministerio con la mejor inteligencia que existe en este país. Tiene su deficiencia, absolutamente, pero la mejor dotada de servicio de inteligencia es el Ministerio del Interior. Y él termina pidiéndole prestada esa camioneta. Eso es lo que sabemos. Hay muchas cosas que probablemente no sabemos. Eso es lo que nos enteramos. Que le pidió a este presunto narcotraficante, él siendo el ministro de la SENAT, cuya investigación se dio cuando él era ministro, le pidió un regalito de camioneta para irse al Brasil. Que además, este Marcus Vinicius le estaba visitando, estaba por ser proveedor del Estado. Porque mucha gente hasta dice, no, Yucio, o sea, él dice, yo no sabía que era narcotraficante. Me parece imposible. Pero ponerle que en el País de la Maravilla eso sea posible. Le pidió un obsequio a una persona que iba a presentarse una licitación. Me parece que el escenario es demasiado claro. Yucio es destituido muy a pesar de la voluntad del oficialismo y muchos sectores de la oposición por su clara vinculación con el narcotráfico. Bueno, lo bueno de que estas disputas, estas peleas y estas rencillas que tienen ustedes dentro del propio partido y con la oposición es que al fin y al cabo van a ir cayendo personajes que tienen que ir cayendo. Ahora, te quiero preguntar, ¿vas a ser igual de crítico cuando le toque a alguien de Honor Colorado? Absolutamente. Porque viste que están saltando nombres. Absolutamente. Ahí es donde yo también me gustaría entender si se va a ser igual de crítico, así como Marito en su momento había dicho caiga quien caiga y nunca cayó nadie hasta ahora, ¿verdad? Dijo caiga quien caiga y por lo visto el que cayó prácticamente cayó solo, se tuvo que ir a decir destituirme a lo mejor. Luis, con todo, yo incluso tuve cuestionamiento en mi partido porque cuando saltaron las vinculaciones, las presuntas vinculaciones de mi ex colega, el diputado Juan Carlos Osorio, con el narcotráfico, yo salí en las redes sociales, en la prensa, con una posición muy fuerte.
Yo creo que nosotros tenemos que presentar un frente unificado, independientemente a nuestras diferencias políticas, un frente unificado dentro del partido y con la oposición para detener el terrible avance que está teniendo el narcotráfico y su vinculación con el poder político. Las consecuencias que eso genera, porque la vinculación implica protección. ¿Protección para qué? Para seguir haciendo y vendiendo drogas. ¿Que tienen qué efecto? Que está destruyendo a nuestra juventud, Luis. Porque ese es el legado. El narcotráfico no es una palabra nomás, son vidas destruidas, son familias destruidas, son jóvenes acabados y sin esperanza. El tema de Erico Galeano, por ejemplo. Él está en un proceso de investigación, Luis. Naturalmente estamos a la resulta de ese proceso. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque a veces parece que es como si se armara todo un grupo de protección, aún sabiendo ciertas cosas. Eso es lo que preocupa y yo sobre todo hago mucho hincapié, diputado, porque realmente estamos en campaña. No es que va a arrancar dentro de unos meses, estamos en campaña, ya están en campaña y yo hago mucho hincapié tratando que la audiencia se informe, escuche, no se quede con el titular, no me crea ni a mí ni tan siquiera, que vaya atando cabos, que vaya escuchando la información de uno, porque cada uno lamentablemente cuenta la historia como quiere y no como es. La mayoría de las veces lo cuenta muy subjetivamente la historia. Jürgen Habermas decía que el ser humano por sí mismo, un filósofo alemán contemporáneo, decía que el ser humano por sí mismo es incapaz de llegar a la verdad. Y para aproximarse a ella se vale de convenciones. O sea, convenimos que esto es así porque vos y yo acordamos que es así. Sin embargo, yo creo que la mayor aproximación a la verdad finalmente se encuentra a través de la contraposición de pensamientos, que termina de vislumbrar como entre las sombras qué es lo que realmente acontece. Esa es la belleza de la democracia, Luis. ¿Realmente no crees que debe haber una depuración ya definitiva en Absolutamente. Es más, yo no sé si vos conocés, Luis, el proyecto que presentamos, Manos Limpias. Un proyecto de ley que plantea que quienes fueron condenados por crímenes de corrupción no puedan volver a candidatarse, ocupar cargos públicos. Estamos peleando por eso. Estamos peleando porque salga a la luz para conseguir los votos para nuestro proyecto. Y te comento que hasta recibí desafío de Mosquete poco amistoso, ¿verdad? Que le respondí, si no hay problema allá, pero vas enfrente del Parlamento, vamos a llamar a la prensa y vamos a saber por qué no estamos peleando. Vamos a pelear por depurar nuestro espacio de poder, Luis. Todo es muy... Mira, yo hablo de un reality, ¿verdad? Cuando pasó lo de la Intendencia de Asunción, tuvieron que descabalgar a algunos para dar paso a otros, a la Intendencia. Al final se llegó a un acuerdo, por ejemplo, con Nenecho, se decidió que le acompañarían a él, que se unían a él por la Intendencia, después que él había abandonado, había formado su propia, ¿cómo se llama? Grupo, facción, no me sale la palabra, movimiento. Habría formado un movimiento aparte, sin embargo deciden apoyarle. Por eso es lo que me preocupa cuando te hablo de transfugismo político, cuando pasan de un grupo a otro, cuando antes era una mala palabra nombrarle a esa persona, de repente esa persona no sabemos por qué decide integrar un grupo y salen ustedes haciéndonos una foto acá, le damos la bienvenida, abrazo, cariño, cuando a lo mejor 2 meses antes se estaban matando, le estaban diciendo de todo. ¿Qué pasa? Llega el momento y se olvida de todo, sanan las heridas, el Señor cura la posible cosa que ustedes mismos habían denunciado de otros personajes, por ejemplo. Eso es lo que se extraña, diputado. Luis, específicamente, Nenecho es mi amigo, era mi amigo antes de ser candidato, fue mi amigo siendo candidato y sigue siendo mi amigo. Y te voy a decir lo de Nenecho. O sea, a Nenecho le eligió la ciudadanía de Azucena. A pesar de un terrible ataque que recibió Inmisericordia en conjunción con la estructura del Estado, que se filtraron los audios que anunciaban lo que le iban a tirar por la cabeza a la estructura del Estado. A pesar de todo eso, prevaleció la voluntad de la gente y tengo que decirte orgullosamente, porque fui el jefe de campaña del proyecto de Nenecho, tanto en la interna como para la lista 1, que a través de él el Partido Colorado recuperó políticamente la capital de la República. No, y me parece perfecto, porque yo no te puse un nombre de Nenecho, no porque sea Nenecho en concreto, te puse un caso en concreto en donde alguien había salido del partido, se había apartado del movimiento, y luego es incorporado de esa manera, y esas rencillas, esas amenazas que había habido antes, no vas a hacer nada, vas a quedarte solo, al final pudo. Así que hay que sacarse el sombrero porque realmente pudo y llegó. Te felicito también por la campaña que le hiciste a él, pero eso es lo que yo digo. ¿Hasta dónde vamos a tener que ver
que luego todos somos uno y nos perdonamos todo, que hasta hace poco se acusaban de todo, ahora dentro de poco ustedes van a ser todos uno otra vez. El Movimiento Honor Colorado va a salir a abrazar al Partido Colorado. Pero te digo una cosa, Luis, el abrazo de ninguna manera va a significar impunidad. El abrazo de ninguna manera va a significar claudicar nuestros principios de lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Y soy un convencido, y no lo digo de palabra, hay una ley que tiene mi firma, que presentamos, que tiene ese propósito, depurar el poder político. Ojalá. Y te digo una cosa más, discúlpame que te diga, sí, Luis, pero tengo que hacerlo. Acá hay una herramienta, de tremendo empoderamiento que le dimos a la ciudadanía. Y yo tengo que decir esto porque es uno de mis principales orgullos de mi gestión parlamentaria, que tiene que ver con el desbloqueo o la muerte, la firma de la defunción de la famosa lista sábana. Antes el poder político ordenaba. O sea, vos, Luis, querés ser candidato, si no hay problema. Anda a formar cola, no me cae bien. Vos te vas en el número 20 o 30 del Senado. No entras, pero ni en moto. Independientemente de lo que haga, a que todita la gente se haya votado por vos, no vas a ser senador, hermano. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con el desbloqueo? Ese poder de la cúpula partidaria le dimos al ciudadano, porque ahora sí Luis se presenta y le pone número 45 y la gente quiere que Luis sea senador. Luis iba a ser senador. El otro día yo soñaba con esto, Luis, cuando militábamos como presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, hacíamos la protesta, soñábamos con eso. Y yo puedo decir con orgullo que en mi primer periodo legislativo, con mucha fuerza que ha acompañado el sector político del Movimiento Honor Colorado, logramos eso y le entregamos el poder a la ciudadanía. La gente tiene que saber elegir, porque puede elegir lo que quiere y ellos van a hacer el ordenamiento. Bueno, tienen que elegir bien. Y si eso bueno, uno está en su vida personal, a veces elige mal. Vamos, ahora seguimos, vamos a descansar un ratito, vamos a un corte y ahora volvemos. Bueno, ya se incorpora el compañero José Antonio Morales. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿cómo están, diputado? Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Que me estabas mandando algunas cosas por mensaje que ya le pregunté. Sí, me estaba mandando por preguntarle esto, preguntarle y más quería mandarte. Con cooperativo, ustedes tienen todo el cooperativo, no me querés pasar a mí, Luis. No, pero ya te hice algunas preguntas, algunas inquietudes que tiene, porque a él está metiéndose ahora mucho se enoja con la política, pero habla vos nomás, te enoja con tu visión en sobre general. todo entiendo cuando en un partido hay diferentes opiniones, porque eso pasa en todos los lugares, pero se han llegado a ciertos términos de insultos, de acusaciones graves incluso entre participantes del mismo partido, en este caso de tu partido, el Partido Colorado. Ya no hablemos del otro, que también, de los otros que también tienen su... Estamos hablando de tu partido porque estás acá. Entonces, luego ver esas fotos, esos amores que se renuevan, a mí me chirrían. No porque esto es una democracia, me dirás... ¿Te chirría, José Antonio? Me chirría que yo te insulte, que me cruje, me llama la atención. Que molesta, algo así, perdón, le hace ruido. Me hace ruido. Le hace ruido, perdón. Nos chiva por aquí Marce, por la me hace ruido, quiere decir. Sí, no sé, me causa curiosidad que alguien te llame traficante y luego, o cosas así, luego luego te abrace, luego claro, no pasó nada. No estoy acostumbrado. No digo que no pase en otros sitios. Entonces yo siempre digo, bueno, si tú no tienes, aunque estés en el mismo partido, hay corrientes diferentes, pero llega un punto que a lo mejor es un punto de ruptura. No puede ser que luego nos abracemos todos y seamos amigos. Sobre todo porque los políticos nos hacéis partícipes de todas esas guerras. Y no hablo de ti personalmente, sino de todos los políticos. Y echo en falta que no se pelee tanto, que no os peleéis tanto, o que si os peleéis en vuestra casa, pero que haya propuestas concretas. Que haya propuestas de políticas concretas, de educación concretas, que es un tema, no sé si, creo que no lo habéis tocado, el tema del ministro de Educación. O sea, temas que nos interesa a la ciudadanía, ¿no? Perdón que le di a la mosca. Sí, está una mosca, pero ¿sabes qué pasa, Raúl? Permitime, Luis, adoptar la frase, a mí también me chirría. Y de hecho que a mí también me enojó mucho la política. Yo vengo, José Antonio, creo que Luis conoce mi historia, yo vengo del gremialismo, yo soy médico, fui estudiante de medicina. En su momento fui presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Y salimos a protestar. Recuerdo que morían los pacientes en nuestro hospital, el hospital de escuela, el hospital de clínica, porque no tenían para comprar un hilo para su cirugía y los parlamentarios estaban subiendo nuevamente el sueldo. Entonces, mi involucramiento en la política responde a ese enojo de cómo
se estaban haciendo las cosas en la política criolla, entonces en ese sentido coincidimos. Coincidimos también, y le decía yo esto a Luis, en una locución que estaba compartiendo yo el día de ayer, decía que la gente está cansada de las peleas políticas, del show político, del circo político. A nosotros nos eligieron para dar soluciones específicas a los problemas específicos. Por darte un ejemplo, y comentaba yo, ¿verdad? Mi planteamiento para tratar de depurar el poder desde lo que nosotros podemos hacer, manos limpias, que quien fue condenado por crimen de corrupción nunca más pueda candidatarse ni a presidente de comisión de Senado. Cuando vino lo del COVID, porque hablábamos derecha, izquierda, cuál es la posición, yo me preguntaba, yo creo en el capital privado, pero yo entiendo, o sea, en el respeto al capital privado, pero yo entiendo que la salud tiene que ser un bien público, nunca una mercancía. Cuando vino la situación del COVID, donde nuestro sistema de salud llega a un estrés nunca antes conocido, en el peor momento de COVID, las terapias saturadas, yo presenté el proyecto de ley COVID Gasto Cero. ¿En qué consiste? En poder disponibilizar las terapias del privado, costeado por el Estado, para que la gente pueda vivir, porque esa intubación era el aire que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esas son respuestas específicas a problemas específicos, que es mi abordaje parlamentario. Por decirte otro ejemplo, desde el punto de vista democrático, impulsamos con toda nuestra fuerza el desbloqueo, porque entendimos que así le dábamos la herramienta a la gente, ¿verdad? Como dice Luis, bueno, otra vez nos toca a todos elegir bien, porque a veces hasta en las elecciones personales no equivocamos. Yo creo que elegí bien, entre paréntesis, por si me mira mi esposa no paga. Yo elegí bien, mi amor, no es por vos, ¿verdad? Pero sí entender el empoderamiento que le damos a la gente. Y hablo de algunas posiciones que encarnan lo que vos decís, mi concepción de cuál tiene que ser el propósito de ocupar ese curul parlamentario, que es dar solución a los problemas específicos, dejar el show, dejar las peleas, sentar posición cuando no estamos de acuerdo, pero que esa posición que sentamos esté acompañado de una propuesta de solución. Porque hay gente, con todo el respeto, ¿verdad? Hay políticas y políticos que lo único que hacen es plagueo y el plagueo y el plagueo. Y che, espera un poquito, ¿y vos qué hiciste? ¿Y vos qué traes? ¿Y vos qué solución planteás? Porque para plaguearte nomás, no sé, lo hubiese hecho, lo puedes hacer de tu casa en el Facebook, pero ese curul parlamentario están pagando los paraguayos. Esa es nuestra visión. Soluciones específicas a los problemas específicos. Bueno, tenemos que hacerte un confesionario, pero... Mira que tengo miedo de ese confesionario. No tengas miedo. Pero estoy viendo que siempre estás como en la élite así de honor colorado, siempre estás rodeado, siempre estás en primera línea. No, la élite no, con el pueblo. Siempre con el pueblo. Bueno, hablo del partido, de honor colorado, siempre estás con los líderes y estás casi al mismo nivel de ellos. ¿Qué aspiraciones tenés vos? ¿A dónde va, Raúl? Yo quiero servir a mi nación, Luis. Yo quiero servir a mi nación. Yo creo en un Dios, yo creo en una vida después de la muerte. Yo creo sinceramente que el ser humano viene a este mundo con un propósito, y yo quiero cumplir mi propósito y servir a mi país, servir a mi nación todo el tiempo que Dios me permite respirar y transitar este mundo, ¿verdad? Yo tuve muchos problemas en mi casa, ¿verdad? A mi papá no le va a gustar que diga esto. Que pucha, otra vez yo, mi hijo, ¿verdad? Mi papá es mi mejor amigo, le amo, le adoro. Pero yo la primera persecución política que tuve en mi vida la tuve en mi casa. Porque yo estudio en la Nacional, termino, hago mi residencia, mi especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, como mi padre y mi abuelo, antes que yo, mi madre y mis tíos, me envían ellos al extranjero, con un cirujano endoscópico en Brasil, con un americano en política. Y de repente, después de 10 años de formación, me pica el bicho de la política. Me pasó eso en el centro estudiante, porque ahí la injusticia, y esto no puede continuar, pues yo con plagueo nomás no hago nada, tengo que involucrarme. Y me empieza a perseguir mi papá. Que pucha, mi hijo, nosotros te mandamos 10 años, que plagueo. Y después un día le siento a mi papá y le digo, mira papá, yo amo la medicina, porque amo la medicina. ¿Qué puede ser más hermoso que sanarle a otro ser humano? Y encima otra vez me acuerdo de mi primer salario, que yo trabajaba en el IMPRO, ahora mismo es la SENAI, ¿verdad? Y yo le trataba a esos angelitos, le atendía, personas con capacidad diferente. Y pues yo mi primer salario, yo recibo, digo, hijo de mil, Dios me dio la posibilidad de sanar. Encima otra vez me pagan por esto, un sueño, ¿verdad? Pero en determinado momento me pica el bichito, me doy cuenta que podía hacer más. Y yo le explico a mi papá, papá, yo amo la medicina, pero así también amo el camino del servicio a través del partido. Y si yo no hago las dos cosas, no me voy a realizar, no voy a ser feliz. Y ahí mi papá agarra el chip, Luis, y dice, escucha, mi hijo no va a ser feliz. Entonces ahí, crack, y se convirtió en mi perseguidor político, en mi principal amigo, consejero, y hay que decirlo, sponsor. Bueno, te doy una sugerencia, convertirte en un médico
un doctor político, extirpar la corrupción, saca el cáncer de la corrupción, del vicio, de todo lo que corre por todos lados. Ahí tenés la oportunidad de ejercer como médico a nivel de curar. Me encanta la metáfora. Y sí, aplicarlo ahí, luchar en ese lado, cirugía aplicar de cuello, cabeza. cirugía de la corrupción, está en terapia intensiva. Yo justamente soy otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Y me encanta la metáfora, evidentemente vos sos un hombre de metáfora. Bueno, pero utiliza matar la corrupción. Claro, por eso. Manos limpias. Manos limpias. Bueno, vamos... Dios permita que consigamos los votos alguna vez, ¿verdad? Vamos a hacerte el confesionario, que se nos fue el tiempo. Tenés que contestar solo sí o no. Ok. ¿De acuerdo? Solo sí o no. Y luego al final del cuestionario... Atención, no hay. Al final del cuestionario, sí o no. Al final del cuestionario vamos a ver, remarcar alguna que a lo mejor podamos debatir. Arrancamos, ¿verdad? Te vamos a poner, diputado, un cronómetro en pantalla. No, qué duro. Está muy duro este asunto. A mí me dijo, este es un programa distendido, tranquilo. No, lo es, ya verás cómo te vas a reír. Hay una pregunta de física cuántica también. No, es fácil. Son más bien personal, ¿eh? ¿Arrancamos? No le asustes. Música de confesionario ahí, no sé cómo. ¿tenemos música de confesionario? No, mentira, bueno. Vamos a inventarnos una música de confesionario. Bueno, comenzamos el confesionario con el diputado Raúl Latorre. Primera pregunta, ¿tus padres te descubrieron alguna vez haciendo algo embarazoso, diputado? Hasta hoy no. Mañana no sabes. ¿Has sido cruel con algún compañero o compañera de la Cámara Baja? Nunca, jamás en la vida. ¿Te rechazaron alguna vez en el amor? Sí. ¿Tienes alguna manía que solo realizas estando solo? Que no quieres que nadie te vea cantar, nadie te vea algo, no sé, lo que sea. Y soy gamer a escondidas. Mira, jugar, qué bueno. ¿Tienes algún secreto que no le hayas contado ni a tu mejor amigo? No, siempre se requiere compartir con alguien. Secreto siempre hay, pero da gusto compartir. Yo no sé, porque bueno. Yo creo que siempre hay que guardarse algo para uno mismo. ¿Crees en las mentiras? No, esperás, tenés razón. Cambio mi respuesta. Sí, vale. sí. ¿Crees en las mentiras piadosas? No. Mira que voy a acelerar, ¿eh? ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿lo harías? Sí. ¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente o tienes? No. ¿Has dado tu brazo a torcer en temas políticos? Hasta hoy no. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Espero que no. ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien y te has mordido la lengua? No. No, pero uno se arrepiente cuando uno tiene una conducta fuerte e inapropiada. Sí, me tocó arrepentirme. De verdad, no puedo creer que no te haya... Pero por callarme no me arrepentí. Que tuve ganas, claro que tuve ganas, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice la pregunta? ¿Alguna vez sigue corriendo el... bueno, perdón. ¿Te arrepentiste de no insultar? Luego lo hablamos si queréis. ¿Te sientes solo? No. ¿Te consideras una persona extravagante? No. ¿En serio? ¿Has escrito alguna vez, no sé por qué el señor Luis hace así, no, ¿has escrito alguna vez un poema a alguien que querías o quieres? Sí. ¿Te sentís seguro con la policía que tenemos? Yo creo que el problema no es la policía, el problema es la conducción de la policía. Entonces es que no. Y no, si se puede diferenciar... Luego podemos ampliar. Okay. Luego matizas. ¿Puedes dormir tranquilo? Sí. Te deja tu conciencia. Mi bebé a veces no me deja, ¿verdad? ¿Sos fiel a tu ideología política? Absolutamente. ¿Eres feminista, diputado? Yo creo que... Luego ampliamos, ¿sí o no? ¿Cuál feminismo? ¿Sí o no? Y luego ¿Feminismo actual? No. ¿Sí o no? Y luego matizas. Okay. Luego yo me remarco la pregunta y luego matizamos. ¿Consideras que tu mascota es uno más de la familia? Cuando lo tenía, sí. ¿Hacer deporte? ¿Te gustan los deportes? Me encanta. ¿A practicar o mirar? Practicar y mirar. Vale. ¿Alguna vez has discriminado a alguien? No. ¿Alguna vez has reprimido las ganas de robar algo? Lo que sea, no tiene por qué ser... No. ¿Alguna vez has reprimido las ganas de robar? No has tenido las ganas y se te fue la mano y no. Ni la toalla de... ¿Tienes algún gusto musical que te avergüenza un poquito?
Y no sé si me da vergüenza. Vos sabés que yo soy holístico, ¿verdad? A mí me gusta comer diferentes comidas. Me gusta el asado, me gusta la mandioca, me gusta la sopa paraguaya, me gusta la comida china, como todo. Y la música también. A mí me gusta la cachaca. Me gusta la música clásica, me gusta el rock, me gusta el reggaetón. Pero todos los géneros tienen su buena música y su mala música. Exacto. No es cualquier cachaca, no es cualquier rock, ¿verdad? Continuamos. ¿Te consideras un paraguayo privilegiado? Bendecido. ¿Eres o eras un niño cabezudo? Un poquito. Sí, ¿Eres sí. una persona prejuiciosa? No. Si pudieras cambiar algún aspecto de tu físico, ¿lo harías? ¿Algún retoquito? Me tengo que ir un poco más al gimnasio. Me parece. ¿Tienes alguna deuda con alguien? Sea Puede ser. moral, sea... Un compromiso. Sea política. Sí, me permitía 10 segundos. Yo creo que cuando uno asume un cargo de representación, uno asume una deuda con el pueblo, ¿verdad? Que tengo que pagar todos los días. La confianza implica una deuda. ¿Tienes algún adversario político con el que no te gustaría debatir? No. Con cualquiera debatirías y debates. Muy bien, hemos terminado. No sé si tienes el récord de 4,35. No, pero hemos matizado y le hemos cortado. No, ya, ¿no? es broma. Había algunos que querían discutir. Sí, sí. teníamos... ¿Cuál? Por ejemplo, del feminista. Si eras feminista. Yo creo que el feminismo empezó bien, porque ¿cómo empieza la primera ola del feminismo? Dice, la mujer no tenía derechos, no podía tener propiedades, no podía estudiar, y eso está mal desde todo punto de vista. Y las primeras corrientes feministas se plantean para igualar los derechos de la mujer con los derechos del hombre, que estoy 10.000% de acuerdo, ¿verdad? Donde yo no estoy de acuerdo con el feminismo, no estoy de acuerdo cuando plantea una guerra contra el hombre, un conflicto de aquello que yo creo que tiene que caminar la mano. Hombres, mujeres, somos iguales ante la sociedad, somos iguales ante Dios. Por eso digo, con la primera ola correcta, cuando empieza el conflicto de sexo, ahí estoy en desacuerdo. Quiero así cambiando de tema, una pregunta. Ahora cuando llegue diciembre o no, en este año, ¿vas a seguir para diputado o senador? Vamos a jugar la reelección. Recutú. Vamos a jugar al recuto. Nosotros, yo creo que hay mucho por hacer en la Cámara de Diputados. Todavía hay mucho por hacer por Asunción. Queremos seguir caminando los barrios de Asunción, queremos seguir sirviendo a la ciudadanía asuncena y al Paraguay a través de nuestro curul en Asunción. Pero sí, vamos por el recutú. ¿Sí? Bueno, te voy a pedir un favor. Te agradezco, lo primero es tu visita, agradezco que hayas estado en el salón, agradezco tu buen rollo. Ahora quiero que mires a esa cámara y tienes unos minutos para decirle a la audiencia lo que vos quieras, un mensaje tuyo. No, en primer lugar agradecerte, Luis, José Antonio, por este espacio. Quiero pedirle a la gente que no guarde silencio. Quiero pedirle que luche por lo que quiere, por lo que cree. Quiero pedirle que elija bien. Nosotros le empoderamos con la herramienta del desbloqueo. Ya no depende de la cúpula partidaria, depende de vos que estás en tu casa, elegir a los mejores representantes, elegir a aquellos que tienen un testimonio de vida correcto, más allá de sus palabras, un testimonio de honestidad, un testimonio de preparación, un testimonio de hacer las cosas realmente bien, lo que se ve y lo que no se ve. Un ejemplo de ello creo que es el amigo Santiago Peña. Bueno, lo que vos quieras me dijiste. No, yo no te digo nada. Tus palabras, tu tiempo. Gracias, diputado. Muchas gracias. Vamos a un corte y ahora volvemos. Increíble. Es difícil cuando no tenés mucho tiempo para debatir, porque habría muchas cosas que podríamos haber debatido con el diputado, pero el tiempo vuela, esto es televisión. Ya haremos algún formato para Podríamos tener hacer más un pequeño... tiempo y poder debatir. Estoy de acuerdo contigo, podemos hacer debate, ¿te parece? Bueno, arrancamos nuestra sección de República Animal, ya se incorporó Alfonsito, a ver si tiene ganas de trabajar, no sé si tiene muchas ganas de trabajar, pero acá está, ¿sí? Hoy está como Caigüe, está un poco... Bueno, bien. pero está dando su apoyo a Alfonso, ¿no? Está Caigüe, pero no. Bueno, hoy te contamos, dentro de nuestra historia de República Animal, vamos a contarte la historia de Charlie. Justamente Charlie está siempre contigo. Charlie es un gatito que yo rescaté de la calle. Es una historia un poco rara porque yo me había acompañado a mi madre al médico y la estaba dejando en su casa y veía que había un gato mirando hacia la vereda de enfrente. Yo decía, ¿qué es lo que mira este gato enfrente si yo miraba y no había nada? Entonces intentaba saber qué pasaba
Entonces no veía nada. Entonces hago que mi madre entre en su casa, que se queda tranquila allá, y yo antes de irme, como veía que el gato seguía mirando a la vereda de enfrente, digo, voy a ir a ver qué pasa en esa vereda, a ver qué hay, y ahí es donde le encontré a este pequeñito Charlie, que se ve que era el hijo de la gata que estaba mirando, estaba metido entre un agujero de la pared y decidí agarrarlo. Él vino junto a mí, así que lo agarré. Esto pasa porque lamentablemente todavía hay muchísimos gatos que no han pasado por lo que es la castración. Charlie es un gatito que ya lo que hemos castrado, por supuesto, es un gatito que encontré entonces en la calle, como casi todos, pobrecitos. Se integró a mi gran familia animalera, se lleva súper bien con todo lo que son los perritos. Con Alfonso... Es uno más, ¿eh? Sí, es uno más. Con Alfonso se lleva de maravilla, pero siempre hay que tener esa lección de que rescatar, adoptar, no hacerles daño. Ahí está con Alfonso, ves, compartiendo cuando era chiquitito, pero hacer, por favor, transmitirle a las personas que es tan importante el ayudar a castrar a los gatitos, en que se hagamos campañas, en que esta población enorme de animalitos que viven en la calle por falta de educación, a lo mejor porque no están acostumbrados a castrarlos, a cuidarlos de una manera, por favor les pido, ayudemos entre todos a que esta situación se normalice y no haya más animalitos en la calle. Charlie vive feliz y tranquilo, pero eso sí, tuvo que pasar unos cuantos procesos de desparasitación. ¿Cómo se dice? Desparasitación. Eso. Sí, la desparasitación es importante tanto para perros como para gatos, y los gatos, aparte de la desparasitación interna, también se les puede desparasitar externamente con pipetas, sobre todo. Pues los gatitos son más complicados para comerse las pastillitas y eso, pero es importante consultar con su veterinario y desparasitar a los gatitos, porque además van por cualquier sitio, pueden tener pulgas, garrapatas, ellos salen, entran, hacen lo que quieran. Entonces lleven a sus gatitos al veterinario a desparasitar. Bueno, y sobre todo esta semana me tocó otra vez, voy a contar ya rápido, aunque no iba a contar esto, me encontré otra vez una perrita en una vereda. Es una pincher que me imagino que la familia habrá pensado que tenía leishmaniasis y la tiraron como si fuera un juguete roto. La semana que viene les muestro la foto. Esta perrita no tiene leishmaniasis, simplemente tenía esa enfermedad de la garrapata que se cura en 28 días con un antibiótico. ¿No? ¿Se llama? Ehrlichia. Ehrlichia. Y lamentablemente la tiraron, una perrita de 2,5 kilos, así como si fuera un juguete viejo. Tenemos que luchar contra eso. ¿Qué nos contás de noticia interesantísima de un paraguayo? Pues hablamos de un paraguayo que ha sido noticia por... Facebook siempre tiene noticias y nos da muchas noticias. En este caso ha sido un paraguayo que ha entrado a trabajar a Meta, que era lo que, como se llama ahora, la corporación de Facebook y otras empresas del grupo, empezando como diseñador de producto de WhatsApp en California. Diseñador de producto quiere decir, por ejemplo, los botones a los que le damos para enviar la foto en WhatsApp, para escuchar los audios, todo ese diseño de experiencia de usuario, Nico va a estar en ese equipo. Y todas las redes se han volcado en pedirle, por favor, que tiene que conseguir que se haga el emoji del tereré. De hecho, es verdad. Sí, de hecho compartió en sus redes un muro que tienen donde ponen deseos y objetivos, y ahí ponía el tereré. Ahí está el tuit, exacto. Empezando un nuevo desafío como diseñador de producto de WhatsApp en California, un desafío, una responsabilidad enorme, donde me va a tocar diseñar un producto que usan más de 2.000 millones de personas cada día. Tremendo, bueno, realmente es un orgullo por varios motivos. En mi caso personal, porque su papá fue amigo de la familia de toda la vida, su mamá Silvana hasta ahora es amiga nuestra, así que un orgullo para todo el grupo de familia, de amigos, e inclusive ahora ya para todo el Paraguay. Sobre todo porque no hay límites en Ernesto García, su papá era un gran creativo, una persona increíble también, que lamentablemente ya no está, así que estaría más que orgulloso de su hijo Nico. Fantástico esto, ¿verdad? El tema de la tecnología y que los paraguayos estemos ahí. Sí, porque es una industria. Hay países incluso que su fuerte es desarrollar videojuegos, desarrollar programación, no son grandes infraestructuras, no son. Lo que hay que hacer es formarse y seguir los sueños, como en este caso de Nico, que quería llegar donde ha llegado, y yo creo que le queda mucho recorrido. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué era el otro tema que querías contar? Por así de pasada nomás contame. ¿Qué dijo el embajador británico? El embajador británico que decía que cómo se le conoce a los paraguayos. A los paraguayos. No sé de qué me suena eso. Dice, ¿cómo identificar a un paraguayo?
pones sal antes de probar la comida. Vos sabés que es verdad, yo soy totalmente así. Yo miro la comida, la encajo primero la sal y luego ya la prueba. Mucha gente se ha enojado, otra gente le ha dicho sí, es cierto. Pero es la realidad. Vamos a un corte y ahora volvemos. Bueno, ya toca que Alfonso descanse, ¿eh? ¿A quién agradecemos? Agradecemos a Complot porque en todos los programas nos viste con estas camisas tan churras, se puede decir. Lindas. Tan lindas y tan español. elegantes. Bueno, gracias como siempre. El jueves me pasó volando. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, buenas noches.